Era el año 897, y un nuevo papa acababa de ascender al cargo más alto del mundo cristiano. Formalmente conocido como Papa Esteban VI, es conocido en los libros de historia, quizás ignominiosamente, como el peor papa de la historia. La pregunta sigue siendo, ¿qué llevó a un título tan notorio? Emprendamos un viaje en el tiempo, hasta el siglo IX, en medio de una lucha de poder entre la élite de la Iglesia Católica Romana. Nacido como Jano, hijo de Adriano, Esteban VI heredó un reino sumido en turbulencias eclesiásticas y políticas. La discordia entre las facciones que competían por el poder había llevado al establecimiento de un gobierno títere en el que el papado simplemente actuaba como figura decorativa. Fue en este entorno complejo y precario donde Esteban VI fue empujado, destinado a convertirse en un peón en un juego de poder inquebrantable. A pesar de ser el líder espiritual de millones, Esteban VI no fue ni un prelado influyente ni un estadista abundante. Su ascenso fue orquestado por una prominente familia romana, los Spoleto-Lombard, con la intención de utilizar su papado para promover sus propias ambiciones egoístas. En consecuencia, Esteban VI concedió su autoridad por completo, convirtiéndose en un mero portavoz de los intereses creados de la familia. El profundo abismo entre sus obligaciones y su gobierno real comenzó a manifestarse de maneras inquietantes. Se señaló que el Papa Esteban VI se vio cada vez más afectado por la ambigüedad y la incertidumbre, y sus decisiones a menudo fueron influenciadas o francamente tomadas por el Spoleto lombardo. Fue en este débil y enfermo estado de gobierno que ocurrió uno de los episodios más infames de su papado, el Sínodo de Cadáver. El Sínodo de Cadáver es un término que quizás personifica el caos total y la irreverencia que impregnaron el papado de Esteban VI. En un intento por consolidar su poder y denunciar a su predecesor Formoso, un ex líder a quien la familia Spoleto-Lombard percibía como una amenaza, Esteban VI fue obligado a exhumar el cadáver de Formoso. Esta no fue una exhumación ritual ordinaria. En una escena macabra que seguramente habría conmocionado a los contemporáneos, y es igualmente aborrecible para nosotros en la modernidad, el cadáver reanimado del Papa Formoso fue apuntalado a un trono y juzgado por crímenes, considerando la plataforma religiosa notablemente la pérdida política de poder. En lo que se denominó Synodo etiam absurde vitae ac gestorum reus damnetur, el cadáver ahora en descomposición fue acusado de perjurio, violar las leyes canónicas y ser indigno de la corona papal. Como era de esperar, el cadáver, al responder inaudiblemente mediante un gesto forzado de marioneta, fue declarado culpable de todos los cargos y se reafirmó su excomunión. El trágico espectáculo terminó con el cuerpo de Formoso siendo arrojado al río Tíber, un acto que la Iglesia, como custodio de los valores cristianos, debería haber tomado medidas para prevenir, en lugar de participar. Percibido en gran medida como uno de los incidentes más grotescos de la historia papal, el Sínodo de Cadáver marcó el comienzo del fin del papado de Esteban VI. La reacción pública a este episodio sacrílego fue descaradamente contundente. Una facción de ciudadanos romanos, indignada por esta transgresión, se rebeló contra los spoletolombardos. En consecuencia, el Papa finalmente fue depuesto y encarcelado, y se cree que tuvo un final violento en 897. La historia de Esteban VI sigue siendo un recordatorio pertinente de los peligros de que la autoridad superior esté impregnada de motivos políticos seculares. Los juramentos sagrados y vinculantes para servir a la Iglesia se utilizaron por puro poder político, lo que demuestra un potencial aparente entre la élite para explotar el panorama religioso en busca de sus caprichos egoístas. El trágico pontificado de Esteban VI es un poderoso testimonio de la corruptibilidad del espíritu humano, y de la necesidad de una rendición de cuentas vigilante. El Papa Esteban VI, que comenzó como un contendiente pasado por alto, terminó como un ogro histórico, con su nombre grabado de manera indeleble en los anales del tiempo, como el culpable de uno de los capítulos más atroces de la historia del papado. A pesar de la manipulación sangrienta, el exorcismo extractivo sanguinario o la supresión indiscriminada, casos como el Sínodo de Cadáver y el reinado del Papa Esteban VI son vitales para organizar esta batalla constante. Sirven como cuentos de advertencia para la Iglesia y sus líderes, para preservar la santidad de la institución fomentada por las llamas guía de la espiritualidad, la justicia y el honor. En tiempos tan tumultuosos y actos deshonrosos, el público y varias facciones de la Iglesia prometieron un compromiso inquebrantable con la custodia y administración sagradas, un testimonio de su resiliencia y su capacidad para elevarse por encima de las turbias sombras de la desgracia, reflejando este oscuro capítulo de la historia papal. Como ha demostrado la historia, es durante estos momentos grotescos que a menudo se demuestra que la determinación de los fieles es inquebrantable. Estos son elementos vitales del espíritu humano que dan impulso al renacimiento de la Iglesia, lo que lleva a la instalación de papas que, con su liderazgo y carácter moral demostrados, ayudaron a guiar a la Iglesia hacia su máxima misión celestial. La Iglesia ha sido formidable al enfrentar y buscar expiación por su pasado manchado.
La incesante búsqueda hacia una institución piadosa y justa se desentrañó mediante el acceso de un liderazgo inmaculado, y la innegable ejecución de un digno deber eclesiástico. En esencia, la historia del Papa Esteban VI no es solo una historia de un pontífice innoble, sino también un crudo recordatorio de la batalla eterna junto al tendiente coacte et perversus humanae naturae en la adecuación y rectitud nostran de la alegoría cósmica Adán y Eva. Humildad furtiva y la sumisión decidida a la guía divina. Mientras reflexionamos sobre los tiempos oscuros de la Iglesia, nuestra visión del paisaje histórico aclara la responsabilidad de la jerarquía de contrarrestar los marcos diabólicos, generar un carácter ético renovado y escribir un futuro de espíritu eclesiástico que desafía audazmente las abominables circunstancias de Esteban. El reinado de Vi. Incluso después de tales adversidades grotescas, las Escrituras predicen que la Iglesia sobrevivirá inquebrantable. Doctrinas gemelas de larga data sobre la pecaminosidad humana y la gracia divina respaldan esta esperanza. El culto divino prevalecerá eventualmente. Es simplemente la naturaleza del plan de Providence. Si bien los incidentes antiestéticos del sínodo del Ku Klux Klan llevaron a la Iglesia y a sus seguidores al borde de la desesperación, los incidentes subrayaron e iluminaron las fuerzas destructivas puestas en acción por espíritus manipuladores. Restableció la verdad universal. La justicia y el juicio divinos prevalecerán en última instancia. Hoy en día, mientras la Iglesia Católica y la cristiandad navegan a través de la red cada vez más compleja de desafíos sociales, políticos y económicos, la historia de Esteban VI proporciona una lección aprendida con esfuerzo. El papel sin fines de lucro sigue siendo previsor para los rápidos del poder temporal, y la serenidad abrasadora de la verdad espiritual. Quizás al rendir homenaje a las lecciones que ofrece la historia, la Iglesia, con su huella global, obtiene la inspiración para fomentar una cultura impregnada de humildad espiritual, rectitud moral y compromiso equitativo, esforzándose por abordar los desafíos multifacéticos que enfrenta la humanidad en el era contemporánea. Incluso entre las cruces y las pruebas, la esperanza brota eterna en el corazón de la Iglesia. Como lo demuestra la narrativa redentora de la Iglesia, continúa resurgiendo de las cenizas de la historia, reafirmándose como un faro de esperanza y salvación para innumerables fieles en todo el mundo. Y así, en medio del murmullo y el fango, a pesar de los capítulos más oscuros de la historia, la esperanza brilla. Porque la Iglesia es testimonio de la fuerza inquebrantable del espíritu humano, y del profundo poder de la fe y la redención. Las pruebas más graves marcan el comienzo de los cambios más poderosos de la historia. Hoy, mientras nos encontramos después de un capítulo tan tumultuoso de la historia papal, podemos lanzar nuestras miradas a los cielos con esperanza renovada, y fe repuesta en el camino que tenemos ante nosotros. La oscura historia de Esteban VI sirve como recordatorio, no solo de su fracaso como líder, sino también del potencial de graves consecuencias cuando se arrebata el poder de su curso justo. Advierte contra las sórdidas maquinaciones soportadas por el interés propio que pueden corromper cualquier institución. La Iglesia, con el tiempo, respondió a los horrores del sínodo del Ku Klux Klan, moviendo la narrativa eclesiástica hacia un camino de ascensión, reafirmando su compromiso con la misión divina, evolucionando su identidad conceptual, reinstalando la confianza en sus seguidores, y labrando una nueva época de excelencia eclesiástica. El reinado defectuoso del Papa Esteban VI presentó una oportunidad sin precedentes para que la Iglesia se introspeccionara y se enderezara. La resiliencia duradera de los electores de la Iglesia para preservar el bienestar espiritual proporcionó un andamio sólido para desmantelar las construcciones de malicia, y publicar en CSP una época que anunciaba una transición intrincada. Los papas posteriores, con el gran peso de la historia y conscientes de los horrores del pasado, emprendieron reformas de amplio alcance en la administración, la gobernanza y la conducta moral de la Iglesia. Sus legados, en muchos sentidos, han servido para exorcizar el fantasma de Esteban VI del papado, reescribiendo una narrativa espiritual más próspera y santa. La Iglesia Católica, en su continuo camino hacia la recuperación del estatus prístino que alguna vez disfrutó en su apogeo, proporciona una demostración duradera del enorme potencial de los seres humanos, encarnado bajo la apariencia de una venerable institución, para elevarse por encima del abismo de la oscuridad. Historia y elevarse hacia los reinos del potencial luminoso. La Iglesia ha sido ejemplar en su capacidad de eternizar eventos como el Sínodo de Cadáver, para servir como cuentos de advertencia inscritos dentro de los clásicos de su rica historia. La Iglesia sigue adelante, marcada en su determinación de aprender de la historia, desenredarse de las garras de los poderes manipuladores, y escribir una nueva saga de gloria resplandeciente. El decidido compromiso de la Iglesia de triunfar sobre episodios turbulentos de la historia papal como el pontificado de Esteban VI, y de navegar hacia un futuro luminoso palpitante de renacimiento espiritual, sigue inspirando a generaciones de fieles en medio de un entorno eclesiástico cada vez más tumultuoso. Un futuro plagado de promesas y posibilidades espera.
Al presenciar las peores partes de la historia humana, es natural sentirnos desilusionados y escépticos. Sin embargo, la historia, incluso en su punto más oscuro, es portadora de valiosas lecciones y catalizadora del cambio. La saga del Papa Esteban VI nos recuerda apreciar el poder de la redención individual y colectiva, comprender el poder de la resiliencia y la fe en la configuración de un futuro mejor. Mientras la Iglesia continúa lidiando con su pasado y forjando hacia un futuro más equitativo, podemos mirar hacia atrás en el reinado del Papa Esteban VI como testimonio de la naturaleza cíclica del esfuerzo humano. La sed de poder puede debilitarse, pero en última instancia, lo que prevalece es la virtud de la fe y la redención. Durante siglos, la Iglesia ha capeado las tormentas del tiempo, emergiendo cada vez más fuerte y resuelta. Incluso el reinado del Papa Esteban VI, un período marcado por sus momentos más oscuros, no pudo romper el tejido de la Iglesia. Hoy en día, mientras se mantiene erguido y continúa ofreciendo consuelo espiritual a millones de personas, da testimonio de la naturaleza duradera de la fe y la resiliencia a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, cuando la historia juzga el papado de Esteban VI, revela no solo los pecados de un hombre, sino una cruda advertencia a la Iglesia y a todas las instituciones poderosas. Que enterrar la verdad por la conveniencia del poder, profanar el etos de la humildad, y burlarse de los valores santificados de la moralidad y la justicia es invitar a la ira de la historia y a la autoridad divina superior.